En una época lo presentaba distinto, hoy hay que presentarlo así. Miembro de la Academia Argentina de la Historia. Bueno, algunas cosas más. Sumamente destacado, hombre nacido en Israel, ex vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, historiador, está aquí hace días con una agenda imposible y mañana va a presentar en el Museo del Holocausto a las 17 horas para todos aquellos que quieran un nuevo libro, porque ha escrito unos cuantos. Ya le vamos a preguntar cuántos. El libro se llama Cachiporras contra Tacuara, grupos de autodefensa judíos en América del Sur entre 1960 y 1975. Ranan Rein, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Miki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Libro número Y depende cómo uno cuenta, pero digamos número 50. número 50. Ya perdiste la cuenta. Ranán, más allá que hablaremos de este libro, digo, hoy es el Día del Amor, Tu Be'av en el calendario hebreo, en el calendario judío, y entonces la pregunta inicial sería cómo un joven israelí que no tenía nada que ver con esta región del mundo se enamora de esto y hoy es miembro de la Academia de Historia de la Argentina y ha escrito tanto, tanto sobre, bueno, la Argentina, el peronismo, la historia. ¿Cómo llega ese amor? No solo por tu mujer, pero más allá de eso. Es cierto, a mucha gente le gusta la respuesta que tiene que ver con mi esposa, nacida en Villa Crespo. Ayer pasé allí por la calle Mahatma Gandhi para ver el edificio donde nació hace algunos años. Pero sobre todo tiene que ver con mi fascinación con la sociedad argentina, mi curiosidad intelectual por algunos procesos políticos y sociales que han sucedido en este país. Siempre cuando me preguntan acerca de posibles similitudes, digamos, entre ambos países, me refiero a dos sociedades de inmigrantes que están en una permanente búsqueda de su identidad colectiva. Entonces, hay algo que me atrae, me ha atraído a lo largo de muchos años, y por eso decidí dedicar la mayor parte de mi tiempo a estudiar distintos aspectos, distintas facetas de la sociedad de Argentina, de su política, de su cultura. En parte dediqué tiempo al movimiento político y social probablemente más importante del siglo XX, el peronismo. Así que una gran variedad de libros, de estudios que tienen que ver también con el sistema educativo, el deporte en este país, sobre todo el fútbol, distintas cuestiones de colectividades étnicas y su inserción en la sociedad de Argentina, en fin, múltiples temas y por lo tanto también varios libros. Múltiples, realmente múltiples. Si dijiste el fútbol, quiero contar a la audiencia, Renan Rein como corresponde. El otro día estuvo ahí en la cancha de Atlanta, y incluso en esos lugares donde solo los grandes, los VIP aparecen, él estaba en la cancha, ahí donde después dan las conferencias de prensa. Un hombre ilustre de Atlanta, Renan. Bueno, lo más importante es que ganó 4-0 y desde hace muchos años que no eh, tuvo una victoria así. Algunos hinchas ya dijeron que capaz que habría que secuestrarme para que yo me quede acá, sobre todo para el partido tan importante en dos fechas con Chacarita Juniors. Ven, un porteño más y ya está, te van a traer como cábala, dicen acá, cada partido. Ranán, Sí. bueno, has escrito mucho y mucho sobre el peronismo y mucho sobre, bueno, como dijiste, 50 libros es mucho, pero ahora estás presentando este que es apasionante. Y yo el otro día estuve incluso en la presentación de este libro sobre las cartas de César Tiempo, donde también
participaste, y entre otras cosas dijiste, me pareció muy interesante, que como historiador y como historiador latinoamericano estabas mucho más interesado en los movimientos políticos y el tema judío no era el tema que te vinculaba en primera instancia, pero que para entender la Argentina, sin entender el tema judío, era imposible. De alguna manera, yo lo digo así, no lo dijiste. Y ahora surge este libro que me parece apasionante, que es justamente sobre, bueno, los grupos de autodefensa judíos contra Tacuara. ¿Qué nos podrías contar? Bueno, se trata de un tema que ha sido tabú en muchos sentidos en la comunidad judía de este país, en Israel. Eh, y no fue fácil abordar este tema. Ya hace muchos años, cuando trabajé sobre mi libro Argentina, Israel y los judíos, escuché algunas cosas acerca de una organización de autodefensa judía frente a esta ola de antisemitismo violento que siguió el secuestro del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en mayo de 1960, su juicio en Israel y su ejecución en junio de 1962. Pero en aquel momento me fue muy difícil por un lado, acceder a documentación relevante, por otro lado, convencer a la gente que hable conmigo, que comparta conmigo algunos de sus recuerdos, de sus experiencias de aquellos años allí por los años 60. Con el tiempo, sin embargo, logré encontrar distintos documentos, no en archivos estatales en Israel, porque ahí todavía por la censura no dejan a los investigadores acceder a documentación que tiene que ver con actividades del Mossad, y entonces busqué en otros archivos en Israel y en algunos archivos fuera del mismo, sobre todo de organizaciones judías internacionales como la American Jewish Committee, el Congreso Judío Mundial y otros. Pero sobre todo, el libro está basado en una larga serie de entrevistas que hice con ex miembros del Irgun o de la Misgeret o del Bitajón. Cada uno emplea otro nombre al hablar de estas actividades, con varios diplomáticos veteranos, ex agentes del Mossad, ex funcionarios de la agencia judía, y empecé de a poco a completar este rompecabezas. Me queda muy claro que es un trabajo que recién empieza. Es decir, lo que ofrezco en este libro, y te muestro la tapa que tengo acá conmigo, por casualidad. Mañana voy a ir al museo a comprarlo porque es imprescindible esa lectura. Eh, y por vez primera intento ofrecer no solamente cómo funcionaba este Irgun, esta organización de autodefensa, no solamente cómo reclutaron a los jóvenes para participar en esas actividades, sino intento acercarme para entender las percepciones que tenían en aquellos años, los temores, los miedos que tenían frente a esta serie de actividades antisemitas por parte de grupos de extrema derecha como Tacuara, como la Guardia Restauradora Nacionalistas y otras agrupaciones antisemitas. Y lo que me queda claro es que tan poco tiempo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en términos históricos, es muy poco, ¿no? Estamos hablando de 15, 17 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente interpretó la realidad a través de este lente, del holocausto judío. Y existía un temor de un pogrom,
hasta de una segunda Shoah aquí en Argentina. En retrospectiva, parece casi increíble, ¿no? Cada uno te va a decir que no existía un peligro real, entre comillas. Sin embargo, muchos dirigentes judíos, muchos judíos que no tenían ningún cargo, pero también en Israel, no pocos dirigentes judíos pensaban que sí podía suceder algo muy dramático aquí en la Argentina. Y si uno, por ejemplo, lee algunos discursos de dirigentes legendarias como Heike Grossman o Tzivia Lubetkin, ¿no? Ujú. Que todos recordamos por su rol en las rebeliones en los guetos, ¿no? Estaban hablando en estos términos del peligro, de la posibilidad de una segunda Shoah en Argentina. Abajo, Seguramente, Renan, no quiero interrumpirte, pero algo también, por ejemplo, de lo que había sido la Semana Trágica, estaba en el inconsciente colectivo, algo de lo que fue esa manifestación, la más grande fuera de Alemania, en el Luna Park, en apoyo al nazismo. Digo, más allá de los peligros reales, me parece que en la Argentina había, no llegando a los niveles de lo que fue la locura de la Shoah, obviamente, pero elementos como para decir, cuidado que hay ahí cosas peligrosas. sí, es cierto, pero en Israel, por ejemplo, no conocían esta historia, digamos, de los judíos en Argentina, pero sí todos compartían este trauma colectivo de la Shoah. Abba Kobler llegó a elaborar algunos planes, por ejemplo, para la evacuación de los judíos de Argentina o para extender el servicio militar obligatorio en Israel en un año más y que los jóvenes hagan este año adicional en Argentina en misiones de seguridad, de guardar las instituciones comunitarias, etc. Ninguno de estos planes llegó a materializarse. Sin embargo, eso refleja, ¿no? La percepción en aquellos momentos. Y al hablar con mis entrevistados, algunos aparecen en el libro con su nombre y apellido, algunos nada más con eh, eh, las siglas de su nombre y apellido o se quedaron en el anonimato, Ujú. pero muchos me hablaban de esta sensación de que tenían que mostrar a todos que los judíos no iban a ser una vez más víctimas pasivos, sino iban a luchar por sus vidas, pero también por el honor, digamos, del pueblo judío. Dijiste y has contado que, bueno, en Israel los políticos y los responsables, entre otras cosas, del Mossad, de las instituciones de seguridad, estaban muy preocupados. ¿De alguna manera piensas que estos grupos de autodefensa fueron organizados? Hablaste también del American Jewish Committee, organizaciones externas, el Congreso Judío Mundial. ¿Fueron realmente iniciativas que vinieron desde Israel y desde el exterior o a nivel local surgió la necesidad y luego pidieron ayuda al exterior? Bueno, yo cambiaría la palabra o por la palabra y. Es decir, por un lado surgieron las necesidades, digamos, locales. Por otro lado, desde fines de los años 50, Israel decidió asumir la responsabilidad también por la seguridad de los judíos de la diáspora. David Ben-Gurion, el entonces primer ministro, Israel, el entonces director o jefe del Mossad, estaban convencidos, seguros, que es su, digamos, papel histórico, es su responsabilidad histórica hacia todos los judíos de la diáspora y por eso estaban muy involucrados en estas actividades de autodefensa. No es que no
habían existido iniciativas previas en Argentina frente a incidentes como la Semana Trágica que has mencionado. Sin duda, durante los años 30, después del golpe de Uriburu y el creciente nacionalismo de extrema derecha, aquí también hubo iniciativas espontáneas de organizarse frente a grupos antisemitas. Sin embargo, lo que vemos en los años 60 tiene otras características, precisamente porque ya existe el Estado de Israel y ya asumió el Estado de Israel este rol como responsable de la seguridad también de los judíos en la diáspora. La última por hoy para ir a escucharte mañana en el Museo del Holocausto cuando vas a presentar este libro y también el viernes aquellos que quieran le van a dar una distinción a Hanan en el Partido Justicialista. Por ahí vi, tienen ahí un evento también donde te van a dar un reconocimiento. ¿Cuánto de los grupos que hoy tiene la comunidad de seguridad, hoy acá y en otras comunidades del mundo, de alguna manera se pueden desprender de eso que fue esos grupos de autodefensa de los años 60, 70? Por un lado, sí podemos hablar de cierta continuidad entre los grupos de la Misgueret, del Bitajón, del Irgun de los 60 y lo que sucede hoy. Sin embargo, hay también una diferencia muy importante. En los años 60, el carácter, digamos, voluntario de estas actividades se notaba más y por lo tanto también las actividades involucraban a un número mayor de jóvenes, sobre todo de los movimientos juveniles sionistas, no importa su color político ideológico, ¿no? Del Ashomer, de Beitar, de Bnei Akiva, de Dror Rabonim, de Ajalutz, de Lo etcétera, que etcétera, fuera. todos, y también de jóvenes algo mayores de las distintas Hativot, Hativá Anilevich y otras. Hoy en día estamos hablando de un número menor, pero de gente que tiene una preparación, digamos, profesional, más que no se caracteriza nada más por su entusiasmo por estas actividades. Y también, a diferencia de los años 60, el Estado argentino sí está al tanto, tiene conocimiento de estas actividades. En los años 60 no siempre tenían este conocimiento y por lo tanto podemos hablar de actividades semiclandestinas de los grupos de Sí, autodefensa. claro, eran bastante más clandestinas y también la última dije era esa, pero se dieron algunas situaciones difíciles, ¿no? Donde dicen que los muchachos se dieron duro, como dicen por estos lados. Sí, sí, no se trataba solamente de guardar las instituciones comunitarias o los templos durante las fiestas judías, sino de operativos o, entre comillas, para romper los huesos de los matones antisemitas o quemar imprentas que imprimían literatura antisemita. Hubo muchos incidentes violentos, no pocos terminaron en el hospital por lado de los jóvenes judíos, pero también de los tacuaristas y miembros de otras organizaciones. Tengo la más difícil de todas, no puedo no dejar de hacerla, dije que era la última, pero ¿cuánto de esos chicos voluntarios que en ese momento luchaban contra el antisemitismo de Tacuara y otros, luego en la época difícil de la dictadura, donde el número de judíos desaparecidos fue tan importante, estaban también ya en organizaciones, por ejemplo, como Montoneros y otros? Hay que tener en cuenta que, sobre todo en las filas del sionismo socialista, existió una tensión entre la necesidad y la voluntad de luchar por causas judías, por la defensa de los judíos en este país, y por otro lado, la necesidad y voluntad
de luchar por causas nacionales argentinas, por una sociedad más democrática, pluralista, tolerante. Los enviados israelíes hacían todo lo posible para que los jóvenes se quedan en el marco, digamos, de las actividades propiamente judías. Pero algunos sí, a fines de los 60, principios de los 70, pasan a militar, a ser militantes también en los movimientos guerrilleros. No eran muchos, pero no estamos hablando de 1, 5 o 10, sino de más. Y debo decir que fueron muy buscados por los dirigentes guerrilleros, porque a diferencia de muchos jóvenes porteños, por ejemplo, que sí leían algunos textos revolucionarios y sí estaban entusiasmados con la idea de cambiar el orden social, los jóvenes del Irgun, de los grupos de autodefensa, tenían preparación física, sabían algo del manejo de armas y además sí conocían la literatura socialista judía, Borchov, por ejemplo, pero también en general, Marx, Engels, Trotsky y muchos otros. Un lujo que nos hemos dado esta mañana. Renan, gracias. Vamos mañana a escucharte un poco más porque hay tanto para aprender de lo que has estudiado y lo que conoces de la historia de la Argentina y en este caso de este tema, como dijiste, tabú y tan necesario de poder de alguna manera pesquisar. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Renan Rein, hombre que hoy ya es miembro de la Academia de la Historia de la Argentina, pero nacido en Israel, en Givatayim. Bueno, conoce más de la historia de la Argentina que la más mayoría de los propios argentinos.